Sí, Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más que ha añadido a nuestras vidas. Y estoy como si fuera la primera vez. ¿Puedes creer eso, Coral? Cuando uno para aquí al frente, ¿verdad? Tiene una responsabilidad tan grande de traer una palabra que, como bien dice el pastor, que nos corte primero a nosotros y después pueda bendecir de alguna manera a la iglesia del Señor. Hoy vamos a tener una predicación con PowerPoint. Yo espero que se vea bien de todos los ángulos, porque quiero compartir con ustedes un tema que me parece importante en estos tiempos. Las luchas que todos tenemos son fuertes y nosotros necesitamos renovar nuestra confianza en el Señor. Y el tema de hoy que quiero trabajar con ustedes se llama Solo confía. Solo confía. Estaba leyendo una anécdota sobre ese hombre que está ahí proyectado. Es una foto original de 1860, donde este hombre, este artista de la cuerda floja, para septiembre de 1860, se aventuró a realizar el cruce de las cataratas del Niágara en una cuerda. Su nombre, Charles Blondin. El hombre era de ascendencia francesa y decidió retar las imposibilidades. Tendieron una cuerda de 1100 pies cruzando las cataratas del Niágara de un extremo a otro y comenzó su viaje sobre la cuerda, haciéndola un poquitito más difícil. Él llevaba una carretilla al frente de él y mientras la multitud rugía, el agua bajo sus pies tenía un tono de efervescencia, comenzó a caminar sobre la cuerda. Poco a poco la tensión iba aumentando. Y dentro de esa multitud había un niño que atónito miraba a este hombre cruzar la cuerda. Y cuando llegó al final de la misma, se acercó al niño y le hizo una pregunta. ¿Crees que puedo llevar a una persona sobre la carretilla, cruzar nuevamente a través de la cuerda las cataratas y no caerme? ¿Qué pregunta? El niño lo miró y le dijo, creo que sí lo puedes hacer. Entonces el hombre tomó al niño en sus brazos y le dijo, pues si es así, hijo mío, súbete, que la vamos a cruzar juntos. Qué maravillosa experiencia y qué gran enseñanza.
Este niño tenía una total confianza en que su padre podría tomarlo en sus brazos, volver a caminar sobre las cataratas y al final del camino ambos iban a estar salvos. En los brazos del Padre podemos tener total confianza, aunque vengan a nuestras vidas grandes desafíos. Amén. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33, lee: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El confiar y tomar ánimo, aunque es una invitación, hermano, también es un mandato. No hay nadie que sea enteramente digno de toda nuestra confianza como el Señor Jesucristo. Pues es Él el único que es todo lo que dice ser y el único que puede cumplir cabalmente todo lo que promete. Es el único. Nosotros fallamos. ¿Cuántas promesas nosotros hemos dejado de cumplir? Con Dios, con nuestra familia, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Muchas promesas que hemos hecho y las hemos tirado muchas veces al cesto de la basura. Esta es la experiencia de los que hemos aprendido a poner nuestra confianza en el Señor. El tener fe en Cristo es el principio de toda bendición para el alma afligida, para el alma herida, para el alma en necesidad. Y yo quiero en este día que juntos consideremos 4 escenarios, 4 ocasiones en el ministerio de Jesús cuando Él le hizo la invitación a muchas personas a confiar plenamente en Él. Personas azotadas por el pecado, personas azotadas por el sufrimiento, personas azotadas por la enfermedad, personas azotadas por el desánimo. La primera invitación que quiero compartir con ustedes se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 2. Y dice: y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Tenemos aquí un hombre que se encontraba en un estado muy crítico, sin poder moverse, sin tener prácticamente ayuda de nadie. Sin embargo, en el caminar de su vida, y en el caminar de nuestra vida, siempre hay alguien que Dios pone para bendecirnos. Y en la vida de este hombre, Dios colocó 4 buenos amigos que habían escuchado de Jesús. Le habían traído a los pies del Maestro, con la esperanza de encontrar algún alivio para él. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Cuando Jesús, aparentemente pasado por alto la necesidad del hombre, le dijo al enfermo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Este proceder de Jesús nos revela una gran verdad, una verdad inequívoca, amados hermanos. Y es que el perdón de los pecados es la mayor necesidad
del ser humano. No importa la condición que usted esté. Esa es nuestra prioridad y es la prioridad del Señor Jesucristo. El asunto de nuestro pecado es la primera necesidad que debe arreglarse. Los hombres en la actualidad están dispuestos a gastar aún lo que no tienen por obtener una buena salud, pero dejan al lado lo más importante, la salud del alma. La obra de perdonar pecados es prerrogativa de Dios. Y al hacerlo, Jesús, no una, sino muchas veces durante su ministerio, es una prueba patente y contundente, inequívoca, que Él es Dios y a Él la gloria. El Señor siempre está presto a perdonar, siempre está presto a perdonar. Pero ¿estamos nosotros dispuestos a que Él nos perdone? Porque Dios siempre está dispuesto. A veces nosotros no estamos dispuestos. Aún sin que el paralítico exteriorizara su deseo de perdón, pues quizás no tenía voz para hacerlo, el Señor lo consoló con estas palabras: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. No hay un conocimiento mayor, un conocimiento comparable al de saber, hermano, que nuestros pecados han sido perdonados. El profeta Isaías en el capítulo 55, verso 7, plantea: deje el impío o el malvado su camino y el hombre inicuo o el hombre perverso sus pensamientos y vuélvase a Dios, que es amplio en perdonar y tendrá de él misericordia. Cuando usted y yo reconocemos nuestra condición delante de Dios, Él es amplio en perdonar sin importar lo que nosotros hayamos hecho, sin importar en las profundidades del pecado que nosotros hayamos caído. Señor, gracias por esto. Jesús nos salva de nuestros pecados para que podamos vivir para Él, para que podamos testificarle a otros a través de nuestra vida que Él vive y que Él es real. Y que ese cambio que ha obrado en nuestra vida es patente porque el Señor vive en nosotros. A Él damos la gloria. Después de el Señor salvar a este hombre, le concede una segunda bendición. Entonces le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho, anda y vete a tu casa. Qué experiencia maravillosa. Ir por una bendición y salir con una doble bendición. Qué experiencia maravillosa. Gracias por los buenos amigos, ¿verdad? La segunda experiencia famosa que quiero compartir con ustedes hoy, la encontramos en el verso 20 al 22 del mismo capítulo 9, donde dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó a Jesús por detrás, tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solo su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Sabe algo, hermano? Jesús vino a un mundo lleno de sufrimientos, a un mundo lleno de miserias. Y Jesús siempre tenía compasión por todos los necesitados. La mujer en este relato había sufrido una terrible enfermedad durante 12 años. Había gastado todo lo que tenía sin haber obtenido ningún beneficio, ninguna respuesta. Su cuerpo continuaba estando enfermo. No solamente sufría de su enfermedad física,
sino que en adición a la misma, dentro de su contexto religioso e histórico, era considerada una mujer inmunda. Por lo tanto, aunque se muriera ella por desear a un servicio, a un culto, no podía, porque fue declarada inmunda por los religiosos de la época. Así que imagínese su escenario, que puede ser suyo, puede ser el mismo, o que usted lo haya vivido. Enfermo, solo, sin dinero, sin amigos, y encima de eso, privarle de ir a adorar a Dios. Qué cuadro más terrible. ¿Cuántos nos hemos sentido así en medio de nuestras circunstancias? ¿Cuántos hemos vivido la soledad, el desprecio? Pero gloria a Dios por Jesucristo. Así que cuando ella oyó de Jesús, se despertó en su corazón la esperanza de poderse aliviar con tan solo tocar el borde de su vestido. En vista del carácter delicado de su enfermedad, la cual no le permitía públicamente ventilar su caso, ella trató de buscar una solución de forma privada y silenciosa. Se acercó por detrás, escondida entre la multitud, y sigilosamente tocó apenas el borde del manto del Señor Jesús. Y en aquel instante ella sintió como una nueva vida llegaba a todo su ser. Todas sus esperanzas se habían cumplido. Se sintió una nueva criatura, una mujer totalmente renovada. Marcos dice que cuando Jesús percibió que de él había salido virtud, que no es otra cosa que poder, preguntó: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? No era que Jesús no supiera quién la había tocado. Simple y sencillamente Jesús quería que esta mujer testificara a todos los que habían allí de la misericordia que había recibido en ese día de parte de Él. La confesión de lo que Cristo y de lo que Él había hecho con ella. Por eso es que es bueno testificar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Por eso yo me gozaba el domingo pasado escuchando a las hermanas testificar de las cosas que Dios había hecho. Y que Dios sigue haciendo, amado, en medio de su pueblo. Todas sus esperanzas se habían cumplido y yo le doy gloria a Dios porque nuestras esperanzas también se cumplen en Dios. La mujer, dudosa de lo que Jesús quería decir con la pregunta, vino temblando, con miedo, y confesó toda su verdad. Ella fue la que lo había tocado. Sin embargo, más allá de seguir humillándola, como hacían los religiosos de la época, Jesús la tomó con delicadeza, porque a Jesús le encanta ser delicado con todos, ¿no? Y sobre todo con las mujeres. Y le dijo: ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva en aquella hora. Otra doble bendición. ¿Alguien espera una doble bendición del Señor? Usted sabe lo que es ir a un sitio por una cosa y usted salga con dos. Qué tremenda bendición, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. ¿Qué dos verdades tan maravillosas sobresalen en esta historia en adición al ánimo y a la confianza que Dios le impartió a esta mujer? Y es que solamente hay poder en Jesús. Usted sabe que esa palabra poder viene de una palabra en griego que es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Así que Jesús lo que le impartió a ella fue dinamita del cielo.
y la condición que ella tenía implosionó. Se fue, porque es que ante el poder de Dios nada se puede resistir. No hay flujo de sangre, no hay cáncer, no hay diabetes, no hay nada, absolutamente nada que quede fuera de esa dinamita del cielo. A Él damos la gloria. Y la otra cosa que se estableció allí en medio de esa comunidad es que la fe en Jesucristo es la que propicia salvación. No hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. A Él damos la gloria. Esto fue parte del gran testimonio que el apóstol Pablo llevó ante el concilio de los judíos cuando dijo en Hechos 4:12: en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El tercer evento que quiero compartir con ustedes en este día, Marcos 6:45 en adelante. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, o sea, estamos hablando después de las 3 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor tiene muchas maneras de venir a nosotros cuando más lo necesitamos. Cuando los discípulos creían estar viendo un fantasma caminando sobre las aguas, les sobrecogió un gran temor. Pero Jesús, con una voz que trascendía el viento, que trascendía la tempestad, que trascendía el rugido del mar, que trascendía los gritos de los discípulos, le dijo: no teman, tengan confianza. No teman, tengan confianza. No teman, tengan confianza. Soy yo. La voz del Señor trasciende cualquier circunstancia nuestra, mis hermanos. Aunque sus circunstancias puedan gritar más, y eso es lo que nosotros escuchamos, la voz del Señor es más potente. La voz del Señor trasciende nuestras circunstancias. Notemos 3 cosas interesantes en esta historia. Primero, que los discípulos, cuando cruzaron el mar de Galilea, estaban siguiendo una orden del Señor. Era la voluntad del Señor que ellos cruzaran de un lugar hacia otro. Ellos no se movieron en un capricho. Ellos estaban siguiendo una orden del Señor. Él mismo le había mandado a que pasasen al otro lado. Así que no nos debe sorprender cuando en el cumplimiento del deber, siguiendo el llamado del Señor, nos encontremos o nos encontremos con grandes tempestades. Así que los que se enfilaron y se apuntaron en este ejército, no les puede extrañar bajo ninguna circunstancia que vengan tempestades y que vengan pruebas, porque esto es parte del package. ¿Ok? Si usted no lo tiene claro, es bueno que lo tenga claro. Esto es parte de la vida cristiana, el que puedan venir tempestades a nuestra vida mientras hacemos el trabajo de la obra del Señor. Las dificultades en nuestro camino diario nos indican o no indican que Él se haya retirado. No indica que Él no nos escuche. No indican que Él nos haya abandonado, sino que en medio de los procesos Él está ahí esperando que nosotros simple y sencillamente
confiamos en lo que ya Él estableció. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Si el Señor le dijo, pasen a la otra orilla, aunque haya habido la tempestad que hubiese, ellos iban a llegar seguros. Todavía recuerdo cuando íbamos para México en este viaje, nos tomó un mal tiempo en el medio del Golfo de México. ¿Okay? Vientos contrarios, el avión se estremeció, pero muy fuerte, muy fuerte. Y a mi mente vino este pensamiento: si tú nos llamaste a hacer un trabajo, a México vamos a llegar. Este no va para abajo hoy. Este no va para abajo hoy. Nosotros vamos a llegar a México y vamos a hacer el trabajo. Y así es. Porque ya se había dado la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, cuando se da, se cumple. A Él damos toda la gloria. Jesús estaba en el monte orando. Ese es el segundo aspecto que quiero que ustedes vean hoy. Jesús estaba en el monte orando. Y estaba orando, óigame, como decimos allá en el campo, con un ojo cerrado y el otro abierto. Con un ojo cerrado orando al Padre y con otro ojo abierto velando a los muchachos que estaban ya fatigados allí. Jesús no es loco, ¿sabe? Jesús no es loco. Dios muchas veces nos desconcerta con sus acciones, pero Dios nunca se desconecta. Dios nunca aparta su mirada de nosotros. Nosotros sí que nos desconectamos. Nosotros sí que apartamos la mirada del Señor. Y muchas veces en esas apartaditas y en esas desconectadas de mirada del Señor nos buscamos tremendos problemas. Muchas veces problemas devastadores. ¿Okay? De gratis. Nos los buscamos de gratis. Lo triste de esto es que después nos justificamos. Con unas justificaciones, que ni usted mismo se las cree. Dios nunca se desconecta. Nosotros somos los que nos desconectamos. Cuando Jesús está presente, todo está en control. ¿Usted me escuchó? Sí. Cuando Jesús está en control, mire, usted puede sentarse seguro. Puede estar súper tranquilo de que usted va a llegar a la otra orilla. A Dios damos la gloria. Cuando los discípulos estaban ya cansados, hasta más no poder, desconsolados, angustiados, Jesús llegó con ellos y les dijo: cobrad ánimo. Iglesia de Dios, gracia abundante, cobre ánimo. Amén. Tenga ánimo. Confíe en el Señor. Que el Señor lo va a llevar a la otra orilla. Porque sus palabras y sus promesas son siempre confiables. A Él damos la gloria. Cuarta ocasión que encontramos la exhortación de ánimo y confianza. San Juan 16:33. Y fue el texto que yo usé de introducción. Estas cosas os he hablado, hermano, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe algo? Me parece interesante. La palabra aflicción, en ese contexto que está ahí, es la misma palabra que se usa para prensa. Qué interesante.
Aflicción, sinónimo de prensa. Y yo le traje ahí una foto para que usted visualizara de qué es lo que estamos hablando. ¿Ok? Esa prensa era utilizada en tiempos bíblicos para sacar lo mejor de las uvas, de las olivas. ¿Ok? Y ese estaba colocado en lo que se conoce como el lagar. ¿Okay? Y sobre ese lagar, dentro de ese lagar se echaban las olivas. Y entonces, en ese caso, las mujeres comenzaban a dar vueltas y vueltas y vueltas con esa enorme piedra para ejercer presión sobre esas olivas y sacar el mejor aceite. Mire qué interesante. Que a veces Dios nos permite pasar por circunstancias y nos mete en el lagar y comienza a dar vueltas y a presionar y a meter presión y a meter presión y a meter presión. Más allá que de hacernos pedazos, aunque duele, para sacar el mejor aceite de nosotros. Porque es que el producto final, óigame, el producto final que Dios quiere sacar de cada uno de nosotros siempre es mejor. El aceite de oliva más valioso es el aceite de la primera prensada en frío. Por si usted no lo sabía. Así que cuando el Señor dice que en el mundo tendremos aflicción, lo que está diciendo es, hijos míos, en el mundo los vamos a meter a una prensa espiritual para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. No pelee con el Señor si el Señor le permite pasar por pruebas o por situaciones. Porque el Señor va a sacar lo mejor de nosotros. Si usted va a pasar por pruebas y por circunstancias, asegúrese que es que el Señor se las está proveyendo. Porque es que el Señor nos mete en unas circunstancias bien interesantes para sacar lo mejor de nosotros. A Él sea la gloria. El mundo va a ejercer presión sobre nosotros. ¿Ok? Porque nosotros somos hijos de Dios. Pero la presión que ejerce el mundo sobre nosotros no se compara con la presión que Dios a veces nos mete a nosotros. ¿Ok? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Cuánta presión podemos aguantar, hermano? ¿Cuánta presión nosotros los cristianos podemos aguantar del mundo sin salirnos de la prensa de Dios? ¿Usted me está entendiendo? Porque a veces queremos brincar y salirnos de la presa, de la prensa del Señor. ¿Okay? No se salga. Dios siempre quiere sacar lo mejor de nosotros. Jesús venció todas las trampas. Jesús venció todas las tentaciones durante su vida aquí. Pero ganó un triunfo supremo para cada uno de nosotros
a través de su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Y así como el Señor Jesucristo venció, así también nosotros, sus discípulos, habremos de vencer si es que nos mantenemos alineados a sus propósitos, a los propósitos del reino. Nosotros también habremos de vencer. Porque el reino de los cielos es un reino al revés. ¿Ok? Aquí las cosas se hacen diferentes. Aquí, en el reino de los cielos, las cosas se hacen diferentes. Por eso es que a veces, como no entendemos que aquí las cosas se hacen diferentes, no aguantamos presión. Y entonces nos queremos salir del lagar. Como el niño de la ilustración inicial, amado. Y con esto quiero terminar. Que no tuvo dudas ni temor de montarse en la carretilla y cruzar las cataratas del Niágara porque iba en las manos de su padre. Así tiene que ser nuestra confianza en el Señor. Una fe ciega. Una fe que no importa las circunstancias, yo estoy ahí porque es que yo voy con el Señor. No importa. Tal vez tú pienses que no hay opciones para ti. Confía. Confía. Si crees haberlo gastado todo, dinero, tiempo, esfuerzo, y no ves resultados, déjate de buscarlo en tu fuerza. Dejemos de buscarlo en nuestra fuerza. Confía en el Señor. Si crees que las tormentas en tu vida parecen no tener fin y te sientes sin fuerza o a punto de desfallecer, confía. Yo no sé cuántas tormentas usted esté pasando ahora mismo. No desfallezca. Las fuerzas se nos van. Pero el Señor nos dice a través de su palabra, confía. Aún en medio de las aflicciones del mundo, porque desde que la iglesia nació, ha estado bajo la prensa. Primero con Roma, donde todo cristiano o era echado a los leones o simplemente era asesinado. Lo ponían en una empalizada y le pegaban fuego. Los cadáveres de los mártires cristianos alumbraban las calles de Roma en las noches. ¿Ok? Así era la cosa. El periódico Newsweek, en una reciente publicación, publica en su primera plana: guerra contra los cristianos. Así que esto no es nada nuevo. Miles de nuestros hermanos están ofrendando su vida en diferentes partes del mundo por la causa de Jesucristo. Tenemos que leer, tenemos que ver un poquito más allá de nuestras cuatro paredes para que usted vea que nuestros hermanos están ofrendando su vida por la causa de Jesucristo. Yo solamente te quiero dejar una vez más con estas palabras, hermana. Solamente confía. Solamente confía en Él.
y camina sobre tus circunstancias. A veces las circunstancias están caminando sobre nosotros y nos sentimos derrotados, sentimos que no tenemos valor de nada. Pero la palabra del Señor nos exhorta hoy a cobrar ánimo, a confiar ciegamente en el Señor y a caminar sobre tus circunstancias. Esperamos que esta predicación haya sido de gran bendición a tu vida, no importando las circunstancias. Alaba y adora a tu Creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga.